Buenas noches amigos de México Aeroespacial, un nuevo comentario. Hablemos de misiles. En este momento la niebla de guerra cubre a Ucrania. Es decir, los eventos que se han venido dando desde el 4 de mayo son muchos y muy interesantes, pero no existe aún la certeza para confirmarlos o negarlos todos, especialmente en lo que se refiere al depósito ucraniano de armas atacado por drones rusos, y que tendremos que esperar para tener más información y saber qué impacto tendrá. También está la batalla de Bakhmut. Aún tenemos que ser cuidadosos, pues nada está definido. Lo mismo con los misiles Stealth Storm Shadow, que al parecer ya han sido usados en conjunto con decoys AGM-160. En estos temas es pertinente dejar que los eventos se desarrollen, porque publicar videos como si fuera pan caliente no hace ninguna diferencia en el desenlace de la guerra. Por un breve momento parecía que la gran nota del fin de semana sería el derribo simultáneo de un Sukhoi 35, un Sukhoi 34 y subsecuentemente 2 o 3 helicópteros el Mi-8, que fueron despachados supuestamente para rescatar a los aviadores y que también fueron derribados, noticia que por cierto fue confirmada particularmente por algunos medios rusos como el Kommersant y Redovka. Llama mucho la atención que uno de estos helicópteros era un modelo de guerra electrónica, un Mi-8 MTPR. ¿Qué hacía ahí? ¿Rescate? ¿O era parte de una operación de búsqueda y destrucción de radares? De cualquier modo, este es un inconveniente para la BKS o las fuerzas aeroespaciales rusas, pues de estos helicópteros Rusia solo tiene un puñado. Y recordemos que Rusia depende fuertemente de sus capacidades de guerra electrónica. Esto es un terrible golpe para la BKS, y si bien aún no existe confirmación de quién fue el responsable, las dos versiones sobre si fue una emboscada ucraniana u otro incidente de fuego amigo entre rusos son debates que abordaremos cuando exista confirmación. Ahora, los medios están inundados de titulares hablando de los ataques con misiles a Kiev, pero ¿cómo ha sido el desempeño ruso en esta materia? Vayamos al principio. Rusia inició su invasión promediando salvas de alrededor de 24 misiles crucero y balísticos por día durante los primeros 3 meses de la guerra. Del 24 de febrero hasta finales de mayo, Rusia disparó más de 2.000 misiles Caliber, KH-101, KH-55, KH-555, entre otros. Esto lo hacían salvas de 4 a 12 por lanzamiento. Alrededor de 240 misiles Iskander fueron lanzados a 160 objetivos. Se considera que la mayoría de estos misiles tuvieron un buen desempeño al impactar entre 3 a 10 metros del objetivo, excepto cuando Ucrania lograba contrarrestar electrónicamente los misiles. Para Ucrania, los misiles Iskander y Toshka han representado un verdadero reto por sus cualidades balísticas, pero en el caso específico del Iskander, porque este lanza en su etapa terminal 6 pequeños dispositivos que le ayudan a penetrar las defensas aéreas al generar 6 ecos de radar adicionales, aparte de que usualmente Rusia acompaña los ataques de misiles con ataques de supresión electrónica. Fuentes de inteligencia abierta y análisis confirman que, si bien Rusia inició la guerra con un masivo uso de misiles con distintos enfoques entre febrero y agosto del 2022, la campaña se considera fracasada en dar resultados decisivos para doblegar las defensas ucranianas, específicamente en defensa aérea, comunicaciones, industria, transporte, gobierno e infraestructura energética. ¿Qué hay de los récords de Ucrania? Bueno, antes de la llegada de los sistemas Patriot y otros sistemas occidentales, entre marzo y abril del 2022, los scores de intercepción de Ucrania se ubicaban entre el 20 y 30%. Luego en junio subieron al 50 y 60%, siendo el sistema SA-11 Buk el principal medio de defensa aérea ucraniano, ubicándose cerca de las fronteras con Rusia para derribar aeronaves rusas, mientras que los S-300 han sido mucho más capaces de contrarrestar misiles crucero y balísticos, mientras cubren una mayor área. Recordemos que son sistemas menos móviles y más valiosos que los Buk, aparte de que Ucrania los ha ubicado para proteger ciudades e infraestructura, siendo más efectivos ahí contrarrestando misiles cuando reciben alerta temprana de otras fuentes. Existe un factor que rara vez se considera. Uno de los mayores deterrentes rusos en su constante amenaza de usar armas nucleares tácticas y estratégicas son los misiles balísticos y de crucero. Y bueno, Rusia los necesita para seguir reforzando esta postura.
La consecuencia es que Rusia no puede usar grandes cantidades de su stock de misiles por temor a quedar desprotegida. Si a esto sumamos que fuentes occidentales han catalogado la capacidad de producción rusa de estos misiles como limitada, en comparación con el consumo descrito, tenemos un probable saldo negativo. Por ejemplo, la línea de producción de misiles Iskander entregaba 6 misiles por mes antes de la guerra, antes de las sanciones. Rusia tuvo que abrir una nueva fábrica de montaje para reacondicionar y poner de vuelta en operación viejos misiles Toshka y suplementar la baja de stocks de misiles. Estas razones explican la drástica baja en el uso de estos en los últimos meses. El extraño empleo de otros misiles antiaéreos y navales que no son ideales para atacar objetivos en tierra y la reacción que hemos visto en Kiev en los últimos días. Hoy la principal discusión es alrededor de la actual batalla para destruir o degradar las 2 baterías de misiles Patriot que ya están operando en Ucrania. Parte de la ofensiva se centró en la competencia de narrativas que aseguraban que los desechos del misil interceptado no eran un Kinzhal. Sin embargo, confirmaciones oficiales y de expertos en armas rusas han confirmado que los restos mostrados, especialmente la ojiva, es justo eso, la cabeza de guerra del Kinzhal, y que por obvias razones es similar, si no idéntico a la ojiva penetradora de búnkers con la que los propagandistas pretendían engañar a medio mundo. Este es uno de los pocos elementos supervivientes porque el Patriot destruyó el cuerpo del misil. ¿Que acaso esperábamos ver el misil Kinzhal completo allá en la Tierra? Si observamos la ojiva, esta tiene un hoyo, y esta es la evidencia de que fue alcanzada por un Patriot PAC-3, que destruye su objetivo por fuerza cinética. Así que sí, está confirmado por esta evidencia por Ucrania y el Pentágono que el misil Patriot sí pudo derribar un Kinzhal, y a continuación veremos por qué. Hablemos del Kinzhal y de por qué ahora ya sabemos que no es un verdadero misil hipersónico. Por temas de tiempo no podemos ponernos a dar explicaciones científicas sobre la teoría hipersónica. Basta saber por ahora que el umbral para llamar a un objeto como hipersónico comienza al alcanzarse Mach 5 o 1.71 kilómetros por segundo. Ahora, esto no es nuevo. Ha habido una infinidad de misiles balísticos que han alcanzado o sobrepasado este umbral de velocidad. Comparemos la velocidad máxima declarada del Kinzhal, que es de Mach 10 a 12, contra los misiles balísticos Trident, que alcanzan Mach 24 en su reentrada. Entonces, ¿el Trident 2 también es un arma hipersónica? ¿Por qué Estados Unidos no lo cataloga como un arma hipersónica? Es muy sencillo. Para que un misil sea considerado como hipersónico, este debe viajar arriba de 1.7 km sobre segundo y debe sostener esa velocidad mientras maniobra. Y ese es el problema. Esta característica hace que sean tan difíciles de interceptar y desarrollar. Hoy en día solo existen 2 clases o conceptos de armas hipersónicas, los HGV, vehículos hipersónicos de lanzamiento. Estos son los únicos en servicio actualmente. La otra clase son los HCM, misiles de crucero hipersónicos, que son lanzados principalmente, pero no exclusivamente desde otros aviones, y usan scramblers. Pero en general se comportan como un misil de crucero convencional, pero operando mucho más rápido, a 1.7 km sobre segundo, o eso dicta la teoría. De acuerdo con fuentes serias reportando el conflicto, con la telemetría obtenida en Ucrania, el Kinzhal no puede ser llamado un misil hipersónico en su definición básica, porque no mantiene la velocidad necesaria durante todo su trayecto. Así pues, el Kinzhal únicamente es un misil balístico avanzado, lanzado desde el aire. Es una versión modificada de la versión lanzada desde tierra, el Iskander, con un nuevo sistema de navegación y que, por cierto, la evidencia obtenida en Ucrania sugiere que tiene componentes electrónicos occidentales. Y no es que su verdadera clasificación lo haga un arma poco efectivo, todo lo contrario, sino que simplemente no es un misil hipersónico, por definición, ni invencible, como los oficiales lo declararon en varias ocasiones. A su vez, esto disipa las dudas sobre el sistema Patriot, que sin duda ha demostrado una importante eficacia al derribarlo al menos una vez, más lo que se confirme de este martes. El ataque ruso a Kiev el pasado martes es considerado histórico. Un tremendo ataque usando infinidad de drones, 3 a 6 misiles Iskander y por si fuera poco 6 misiles Kinzhal para saturar e intentar destruir una sola batería Patriot. Esto habla de la preocupación y la importancia estratégica que Rusia da a este sistema. 6 misiles de los cuales Rusia probablemente no tiene un stock muy grande, ni tiempos de producción cortos,
y que sin duda representan un alto costo financiero. Pero aclaremos, a diferencia de los oficiales rusos, Estados Unidos nunca ha dicho que el Patriot es invencible. Ni siquiera hoy en día se le da un 100% de efectividad. El Pentágono incluso ha publicado las pésimas estadísticas de su desempeño en Irak en 1991, a donde tuvo un 25% de éxito. Pero no seamos simples, han pasado 32 años y el Patriot ha recibido infinidad de mejoras. El ataque del martes nos hace pensar que a su favor el sistema Patriot no tuvo que complicarse mucho en la predicción de los ejes de ataque, pues al parecer todos iban dirigidos al mismo punto. Será interesante saber qué pasará con un ataque mayor y que se perfile de un modo distinto. La desproporción rusa también es importante de señalar, pero más aún el resultado. Los oficiales norteamericanos y ucranianos en sitio han confirmado que alguna parte del sistema ha sido dañada, pero el sistema se mantiene operativo y no tendrá que ser retirado de Ucrania. Es decir, la oleada de misiles no dañó componentes críticos. Esto es sin duda alguna una falla estratégica para el Kremlin, quien sacrificó 6 de sus mejores armas propagandísticas para obtener un resultado pírrico. No olvidemos que esto también significó que todas las señales y datos electrónicos del ataque con toda seguridad han sido documentadas en beneficio de Occidente y Ucrania. Por supuesto, este no será el último ataque a los Patriot y estemos seguros de que otros intentos se harán y que es probable que eventualmente una batería sea alcanzada en mayor grado o destruida. Y esto no debe ser una sorpresa cuando suceda, porque así es la guerra. Ningún arma es perfecta, ningún arma es inmune. La diferencia es quién y cómo la intenta vender al mundo. Nos vemos en la siguiente entrega, amigos. Muy buen día. Gracias.